Bienvenidos a La Silla Vacía. Gracias por conectarse en el canal 1. Gracias a la audiencia que también se conecta en nuestro canal de YouTube. Hoy hablamos del juicio del siglo y la determinación que tomó hoy el Tribunal Superior de Bogotá, que absolvió a Álvaro Uribe Vélez en segunda instancia después de que una juez hace 2 meses lo condenó por 2 delitos. Hablamos de las controversias que abre este fallo y del futuro de este proceso y también del futuro electoral del expresidente y de sus contrincantes que también son víctimas en este largo caso judicial. Yo soy Tatiana Duque, la voz de los huevos revueltos con política, el podcast diario de La Silla Vacía. Esto es Desde la Redacción. Ginette Prieto es la coordinadora de investigaciones de La Silla Vacía, top 10 de personas que se conocen de pe a pa el proceso de manipulación de testigos de Álvaro Uribe, siendo ellos la defensa de Álvaro Uribe, la defensa de Iván Cepeda, la jueza Sandra Heredia, los magistrados del Tribunal de Bogotá y Daniel Coronel. Gracias por pasar por acá. Gracias a ti por la invitación. Llegamos a otro punto culmen del proceso larguísimo de manipulación de testigos, el caso de manipulación de testigos de Álvaro Uribe. Hoy el Tribunal Superior de Bogotá determinó que revocaba la decisión de primera instancia contra el expresidente, el primero en ir a un proceso penal en un juzgado de Bogotá. Así fue como lo resolvió el tribunal. Resuelve. Primero, negar las solicitudes de nulidad presentadas por la defensa técnica. Segundo, revocar parcialmente la sentencia de primera instancia para en su lugar excluir las interceptaciones telefónicas identificadas con los ID. Tercero, revocar los numerales segundo, tercero, cuarto y quinto de la sentencia dictada el 1 de agosto del 2025 por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, para en su lugar absolver a Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, ambos en concurso homogéneo y sucesivo con circunstancias de mayor punibilidad. Afortunadamente, Ginette está acá para resolvernos todas las dudas que tenemos, porque ¿cómo se entiende que cambió tanto el sentido del fallo de la primera instancia, que fue en agosto, a la segunda instancia, que fue hoy en octubre? Bueno, así es la justicia, eso puede pasar y no es la primera vez que pasa en este caso. Recordemos que cuando la Corte Suprema de Justicia inició el proceso en 2019 y detuvo al expresidente en 2020, lo detuvo porque consideraba que había muchos indicios de que podía ser culpable de determinación en los testigos, en los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Luego, cuando el expresidente renuncia, en ese entonces era senador, renuncia a su fuero y el proceso salta a la fiscalía. En la fiscalía de la era de Francisco Barbosa se intentó 2 veces precluir el proceso porque la fiscalía adoptó la tesis completamente opuesta de la Corte Suprema de Justicia. Luego, cuando pasa a otro fiscal en la era de Camargo, la fiscal actual se llama Marlene Orjuela, ella readopta la tesis de la Corte Suprema de Justicia y lo imputó y pues lo llevó a juicio bajo la consideración de que creía que era culpable de esos delitos. El fallo de primera instancia le dio la razón, pero el fallo de segunda instancia, que es lo que acabamos de ver, cambia la determinación porque hace un análisis diferente de las pruebas y llega a la conclusión de que no existían pruebas directas de que el expresidente Uribe hubiera instigado a Diego Cadena, que era el abogado que visitaba cárceles para recoger testimonios de exparas, de que le hubiera dado la orden a Diego Cadena de pedirle a los testigos que emitieran a cambio de beneficios. Ese es como el resumen ejecutivo de cómo pasa al lado otro la justicia dependiendo de la interpretación que se haga. Y dependiendo de la interpretación de ese juez, vayamos por una de las pruebas más polémicas que pusieron a tambalear este proceso, al menos en la lectura del fallo de esta mañana, que fueron 700 páginas, y que es que el tribunal dice que la interceptación al celular de Álvaro Uribe no estaba suficientemente justificada. Y eso fue, según los magistrados, una negligencia grave. El hecho de interceptar un número telefónico con esa justificación de que era simplemente un error. Esto fue lo que dijeron los magistrados. Mantener la escucha activa para legitimar retroactivamente la invasión vulnera principios constitucionales y desnaturaliza la garantía de intimidad. En conclusión, las conversaciones interceptadas son frutos de una obtención ilícita. La Fiscalía no acreditó una vía alternativa lícita que condujera a la prueba, por lo que las doctrinas de descubrimiento inevitable y hallazgo a plena vista resultan inaplicables. Esto eliminó del expediente una de las pruebas reinas que tenía todo este caso. Explícanos un poco cómo llegamos hasta acá. Ok, el tribunal, como bien lo dices, desestima esa prueba y básicamente la consideración es que
la manera en la que fue recogida terminó siendo ilegal y terminó violando la privacidad del expresidente Uribe, de acuerdo a lo que determinan esos dos magistrados. Porque bueno, aquí voy a anticipar algo. El fallo lo tomaron 3 magistrados de la sala de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, Sí. pero solo 2 fallaron absolviendo a Uribe y uno, que es la magistrada Leonor Oviedo, Sí. hizo un salvamento de voto y consideró que el expresidente Uribe sí debía estar condenado. Esto lo traigo a colación porque justamente parte de la argumentación que hicieron las 2 partes tiene que ver con las interceptaciones. Entonces, el tribunal lo que dice es, está bien si interceptó por error, pero el error no subsana el hecho de que debía estar realmente motivada la decisión de interceptar ese número telefónico que resultó siendo el del expresidente Álvaro Uribe. Lo que dicen es, uno no puede interceptar un número porque mantiene comunicación con otro, que esa era básicamente la sustentación que había en papeles, sino que tenían que saber quién era el dueño, que eso se podía mirar pues, con la empresa de teléfonos, tenían que saber cómo que tanto, tenía que haber básicamente una motivación más de fondo. Y entonces el tribunal, los 2 magistrados que fallan, que absuelven al expresidente Uribe y que sacan esa prueba del expediente, dicen, esa debida diligencia no se hizo y eso se convierte en una negligencia grave porque interceptar a alguien no es algo que pueda hacer la justicia así tenga los equipos, ¿no? Y menos Álvaro Uribe. Pues en general, a cualquier ciudadano. Entonces, determinan eso, pero por ejemplo, la magistrada Leonor, que es la que salva el voto, tenía una consideración completamente diferente y dice, la Corte Suprema de Justicia, desde que tuvo el proceso, validó esas escuchas. Y la Corte Suprema de Justicia es un superior jerárquico del tribunal. Entonces, por un lado, para la magistrada, el haber cambiado esa decisión se saltaba a su superior, pero por otro lado también, aquí volvemos un poquito a historia patria, que hay que retrotraerla y traerla en este caso, cuando Uribe renuncia a su fuero en el Senado y el proceso baja de Corte Suprema a Fiscalía, una de las cosas que se termina debatiendo cuando hay ese aterrizaje es en qué punto aterrizaba el proceso, y lo que se concluyó es que todo lo adelantado tenía validez. Entonces, si todo lo adelantado tenía validez, también tenía validez la decisión de la Corte de validar esas pruebas. Pero como pues la lógica en el Tribunal Superior es que la mitad más uno decide en esto. Sí, 2 de 3 estaban de Exacto, acuerdo. estaban No. de acuerdo, entonces al final pues gana la tesis de que hubo una negligencia grave en la verificación del teléfono para decidir si lo interceptaban o no, y que pues en esa medida una vulneración a la privacidad del expresidente Uribe. Sin esa prueba en el expediente, pues lo que pasa en la práctica es que una de las pruebas grandes que sustentaba como todo el hilo o parte del hilo que sostenía la argumentación de la posible determinación del expresidente Uribe a Diego Cadena para que se cometieran delitos, pues se quedó sin un sustento fáctico y pues entonces pues digamos que las otras pruebas eran las que tenían que tomar más relevancia ahí. Además, porque era una prueba clave, no menor, porque era en esas escuchas donde Álvaro Uribe le decía a Diego Cadena, proceda, doctor Diego, que usted sabe cómo hacer las cosas. Sí, y ahí había toda una discusión en torno a si eso era una determinación o no, pero al final como no se tienen en cuenta esas conversaciones en general, pues entonces lo que sucede es que pues simplemente no se debate. Aún el tribunal alcanza a nombrar en la lectura de las consideraciones que hizo esta mañana, y ahí lo que dice el tribunal es que proceder y a ver, instigar, que es la determinación, que es la figura por la que se tenía que determinar la inocencia o la culpabilidad del expresidente Uribe, es casi que dar una orden o meter la idea de alguien en alguien de que cometa un delito. Pero el proceder, pues si usted le dice proceda, también se puede interpretar como esta persona ya tenía la idea. Cualquier cosa. Yo no le metí la idea en la cabeza. Entonces, eso era parte del debate jurídico, pero bueno, las interceptaciones al expresidente Uribe quedan por fuera, sin embargo, las de Diego Cadena sí quedaron dentro del expediente. Otro de los puntos polémicos de esta determinación del tribunal es que concluye que lo que es referente a Juan Guillermo Monsalve, ex paramilitar que está detenido en una cárcel, pues no tiene suficiente sustento y él era el testigo estrella. Explícanos un poco cómo es que se cae la argumentación de que Álvaro Uribe presionó a través de cadena a Juan Guillermo Monsalve para que cambiara la decisión o su decisión de hablar en contra de Álvaro Uribe.
Bueno, a ver, hay varias discusiones alrededor de Juan Guillermo Monsalve. Él era un testigo clave en 2 de los episodios, 2 de los 6 que eran como la base argumental de todo el proceso. La lógica, como para ubicarnos en el contexto, era que Juan Guillermo Monsalve estaba retenido en La Picota en 2018, que es cuando se da el encuentro, y ahí lo busca Diego Cadena, que era el abogado que había delegado a Uribe para buscar testimonios, y Juan Guillermo Monsalve graba la reunión con un reloj espía y luego denuncia que estaba siendo presionado también por su compañero de reclusión que se llamaba Enrique Pardo Hache y que fue el que acordó la reunión entre Diego Cadena y él. Mm. Eh, la lógica del tribunal, a ver, también hay que marcar esto. El delito por el que se investigaba en este caso, o por más bien por el que se decidía en segunda instancia en este caso, era soborno. Y lo que tenía que establecer era si Diego Cadena le había hecho ofrecimientos jurídicos a Juan Guillermo Monsalve a cambio de que modificara su versión sobre el expresidente Uribe. Mm. Eh, y desde que emitiera, que hay que hacer también una explicación de cómo funciona el delito, el soborno solo funciona si el ofrecimiento es para mentir. Entonces, si yo te digo a ti, Tati, te doy una casa, pero di la verdad, no es soborno. Pero si yo te digo, te doy una casa, pero miente por mí, es soborno. Ok. Entonces, lo que se tenía que determinar era si el soborno, si había ocurrido por un lado, y dos, si Álvaro Uribe había dado la orden a Diego Cadena para que hiciera sus ofrecimientos a cambio de mentir. Lo que el tribunal consideró era que no estaba claro si había soborno. ¿Por qué? Porque lo que ha declarado Juan Guillermo Monsalve sobre que el expresidente Uribe tenía relaciones con paramilitares no está probado si es verdad o si es mentira. Es decir, no, como jurídicamente no se ha probado que Álvaro Uribe Vélez tiene relación o ha tenido relación con paramilitares, no se sabe si Juan Guillermo Monsalve está mintiendo o está diciendo la verdad. Exacto. Y como no había certeza de si estaba diciendo la verdad o la mentira, entonces no era claro si el ofrecimiento de beneficios jurídicos era para que mintiera o para que dijera la verdad. Si era para que mintiera, si era un soborno y era un delito; si era para que dijera la verdad, pues no hay soborno y no hay ningún delito. Como existía esa duda, entonces el tribunal dijo, pues ni siquiera está claro si hay delito. Pues la determinación, pues si no hay delito, pues no hay determinación sola para que cometa ese delito. Entonces, pues al final lo que el tribunal concluye es que no había certeza de ese soborno, y además dice que pues aunque Uribe estaba interesado en que Juan Guillermo Monsalve hablara porque él lo contactó a través de sus familiares y demás, pues no había pruebas de que le dijera a Diego Cadena: contacta a Monsalve para que mienta. Esta argumentación se une a otro patrón que hubo durante toda la lectura de este fallo de segunda instancia y fue los cuestionamientos a la decisión de primera instancia, a lo que decidió la jueza Sandra Heredia. ¿Cuáles fueron los cuestionamientos más graves que hubo en la lectura de este fallo contra la decisión de primera instancia? Pues, en general, el tribunal lo que le cuestionó al fallo de primera instancia fue que que no hubo un análisis como de todas las pruebas, que no se tuvieron en cuenta todos los contextos que podían rodear todos los episodios, y que la jueza de primera instancia le dio mayor credibilidad a las fuentes que eran adversas a Uribe y no a las fuentes que podían beneficiar la posición de Uribe. Básicamente lo que dice es que hubo vacíos en la argumentación, que no una crítica completa, que un rasero diferente, y pues por eso en casi todos los episodios termina absolviendo, sabes, lo absuelven todos los episodios, pero por esa misma argumentación es que en varios episodios termina absolviendo al expresidente Uribe. Las víctimas de este proceso anunciaron que se van al último recurso jurídico que tienen para buscar justicia, según ellos, que es la casación penal, que la verá la Corte Suprema de Justicia, el primer tribunal que vio de este proceso hace ya unos 5 años. Ginette, tenemos una gráfica que nos explica exactamente cómo es que funciona este camino del expediente contra Uribe en la Corte Suprema de Justicia. Explícanos un poco qué es lo que vamos a ver en los siguientes meses o años, porque esto se puede demorar bastante. Bueno, sí, primero para que la gente entienda un poquito a qué se refiere la casación. La casación es un control de legalidad. ¿Eso qué significa? Que no es que la concedan porque sí, sino que las víctimas, que en este caso son las que van a argumentar la casación, que seguramente será coadyuvada por la fiscalía, tienen que argumentar que hubo violaciones a derechos, que se ignoraron pruebas, son causales muy específicas. Ok. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente.
Una vez las víctimas interpongan ese recurso de casación, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, que es una sala específica que está designada para resolver este tipo de recursos, tiene que decidir si lo admite o inadmite esa solicitud de casación. Si la inadmite, hay todavía otro recurso que es insistirle a la Corte para que lo admita y ahí si lo vuelve a inadmitir, entonces ya el fallo de segunda instancia queda en firme. Y se acaba esto. Pero si la admite, entonces lo que va a pasar es que van a citar a una audiencia de sustentación, así se llama técnicamente, y luego la Corte, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, tiene que decidir si no casa la sentencia, es decir, si deja tal cual la de segunda instancia en firme, o si la casa parcial o totalmente, es decir, si dice en estos hechos sí consideramos que hubo unas vulneraciones, etcétera, o si la casa completamente, es decir, si le da otra vez un vuelco al fallo y da una decisión completamente diferente. Entonces, ese es el proceso que va a arrancar ahora. La Corte Suprema de Justicia tiene 5 años para decidir. Normalmente esas decisiones se demoran entre 3 y 5 años. Los plazos en la ley son mucho más cortos, pero eso nunca se cumple porque hay congestión judicial, porque hay 1000 factores. Entonces, lo que normalmente, según lo que nos explicaban abogados, la casación se demora entre 3 y 5 años, pero esta decisión pues hace que se suspendan los efectos del fallo de segunda instancia o pues en general los efectos del fallo que existan. Entonces al final estamos como en tablas. Pues por ahora Uribe es declarado inocente y pues habrá que ver qué decide la Sala de Casación. Tienen 9 magistrados, también deciden con 5 votos, la mitad más uno. Y pues Álvaro Uribe va a ser candidato al Senado por el Centro Democrático. Ya tiene la vía completamente libre porque, como dices, fue declarado inocente en segunda instancia. Hablemos de lo político. Los convencidos de Álvaro Uribe pues van a decir que él, como siempre, ha sido una víctima del sistema judicial. Y digo como siempre porque ha sido un argumento que ha tenido Álvaro Uribe y el uribismo durante todo este proceso. Y los que están convencidos de que Álvaro Uribe es culpable no solamente de estos delitos, sino de todo lo que se le ha endilgado durante las últimas 3 décadas, pues van a insistir en este argumento de que es culpable. Políticamente en este momento, con esta decisión, ¿a quién le sirve electoralmente lo que dijo el Tribunal Superior de Bogotá? Bueno, en principio le sirve al uribismo y al Centro Democrático. ¿Por qué? Porque aunque como ya hay 2 bandos que están cantados, los que creen que Uribe es culpable siempre van a seguir creyendo que es culpable y los que creen que es inocente, más allá del fallo, siempre iban a creer que era inocente, pero había una porción de la sociedad que pues que estaba pendiente de las decisiones de la justicia. Entonces, el fallo el proceso en general era largo, dispendioso, había muchos nombres, muchos lugares, muchos hechos. Entonces, esa porción de personas que estaban indecisas sobre si el expresidente era culpable o inocente, pues ahora tienen un fallo que seguramente pues los va a inclinar más hacia ese lado y eso pues le servirá electoralmente al uribismo para hacer campaña, no solo como con el argumento que decías, como con el presidente Uribe como una víctima, sino también con un fallo que tiene unos argumentos jurídicos que lo absuelve de esta investigación. Muy seguramente también le servirá a una de las principales víctimas, que es el precandidato presidencial Iván Cepeda, quien en 5 días definirá su futuro político, al menos en la carrera presidencial, en la consulta del pacto histórico. El presidente Gustavo Petro también llamó a una asamblea constituyente, retomó esta idea que desde hace 4 meses viene moviendo muy explícitamente, una 8ª papeleta. Va a haber el viernes manifestaciones y va a empezar a recoger firmas justamente por esta decisión y por su pelea con Estados Unidos. De eso seguiremos hablando durante toda esta semana en la programación de La Silla Vacía desde la redacción. Ginette, muchas gracias por pasar por acá. A ti por la invitación. Y a ustedes muchísimas gracias por estar aquí desde la redacción de La Silla Vacía. Tenemos contenidos durante todo el día. Arrancamos con Revueltos con Política, seguimos con las charlas desde la redacción, la siguiente movida con Juanita León. Mejor dicho, estamos aquí para abrir la conversación pública sobre la política nacional y estamos en nuestra campaña de Sillatón. Recuerden que cualquier aporte funciona, considere donar, ahí les dejamos el QR para que lo haga, suscríbase, active la campaña, también queremos llegar a muchos más seguidores para seguir discutiendo y debatiendo sobre política. Muchísimas gracias por pasar por acá. Chao. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.